Déjame que lo sumo, Roberto Kachanowski. Roberto, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buenas noches a Como todos. siempre, un placer. Yo empiezo por lo único que más o menos entiendo y después en la mesa seguro te van a preguntar mejor. 181 Perfecto. pesos el dólar blue, negro, desarmadero, narcotraficante. ¿Qué significa? Significa desconfianza en el peso y ausencia de seguridad o estabilidad en las reglas de juego. Mm, O sea, un gobierno que no genera confianza y un país que no tiene moneda. El peso no es moneda, Claro. es una cuasi moneda o una reserva de valor. Entonces, yo te diría que lo primero que te diría es eso. Segundo, en la medida en que el Banco Central sigue emitiendo este ritmo, 181 es un número, puede ser una escala. Hoy tenés en brecha cambiaria, si mirás los últimos 50 años, tenés el pico más alto de brecha cambiaria con el Rodrigazo, después de Malvinas, ahora, y estamos más altos que la brecha cambiaria está más alta que en la época de la hiperinflación de Alfonso. Bueno, te hago un punto y seguido Eso te para marca... perdón Sí, que te haga un punto y perdón. seguido para entender de qué hablamos. La brecha es la diferencia entre el oficial y el dólar negro. Vos decís que estamos en la brecha Exacto. más alta después del Rodrigazo, Claro. después de, me olvidé La la segunda, hiperinflación. de la hiper, Estamos por arriba de la hiper ah, y estamos igual que después de Malvinas, la guerra. Claro. cuando, ¿te acuerdas? Bueno, por ahí no te acordás porque vos sos muy joven, No, me pero acuerdo perfecto. en Malvinas hubo un problema político, porque ahí se separaron las Fuerzas Armadas y además de que se perdiera la guerra y el conflicto económico. Ahora, cuando vos mirás el gráfico, yo después lo revisé y mirás y decís, bueno, bajó la brecha, en algún momento baja. Y siempre que baja la brecha, no es porque baja el blue, es porque sube el oficial. Claro. Ahora digo, Pero esto es, vos lo decís, revisas y claro, siempre te pasa lo mismo. vos decís y lo hemos aprendido, el tema de la credibilidad, un plan integral de la economía, saber a dónde se marcha. Este fin de semana los comentaristas dicen se lo empoderó, verbo que detesto, se lo empoderó a Guzmán por sobrepese. ¿Lo notás? ¿Sirve esto, Roberto? Yo te diría que va a tener... No. Y te explico cuál es mi punto de vista, ¿no? Vos para tener éxito como ministro de Economía, por más que seas el mejor y tengas un buen plan económico, tenés que tener un gobierno que le dé respaldo político en términos de que genere confianza, ¿sí? Y eso hoy no lo tenés. Ningún plan económico que pase previamente por el Instituto Patria para ser aprobado va a tener confianza, eso es clarísimo. Claro. Entonces hoy vos tenés un ministro de Economía que hace lo que puede, digamos así, pero no tiene el respaldo político necesario como para generar la confianza y poder aplicar un plan económico. Hubo Más una... allá sí. de que no lo tiene, Hubo ¿no? un almuerzo, Rosario, entre el presidente y el ministro. Sí, lo decías vos, está empoderado Martín Guzmán, no está empoderado, sin duda está empoderado, Sí. no solamente tiene como padrino a Alberto Fernández, sino a Cristina Fernández. Flor hablaba de que las medidas no llegaban. ¿Qué pasó? Estuvo toda la mañana Martín Guzmán en la Quinta de Olivos, encerrado primero con Alberto Fernández, 2 horas y media de reunión para terminar de definir estas medidas. Martín Guzmán se pone al frente de las medidas cambiarias y después almorzaron también con Eduardo Guado de Pedro. Entre los tres terminaron de definir lo que va a ser estas medidas, que además Flor va a saber más que yo, pero que tienen que ver también con ponerle freno a medidas anunciadas semanas atrás por PES. Pero digo, vos insistís con que el 181 es no le creo ni al peso, no le creo a la política económica. ¿Te parece que hoy es un arranque de tratar de generar confianza o todavía no, Roberto? A ver, acá varias cosas, déjame aclarar antes de lo que se dijo ahí, porque tienen que ver con tu pregunta. Primero, el ministro puede almorzar con el presidente, puede almorzar con Guado de Pedro, puede almorzar con Máximo Kirchner, puede almorzar con Cristina. Eso no significa que con los que almuerce generen confianza. ¿Sí? Acá hay una confusión. No es que el ministro tiene el respaldo de. El problema es que el respaldo de no genera confianza. Los que lo respaldan son los que no generan confianza. Ese es el problema de fondo. ¿Sí? Ese es uno de los puntos. Segundo punto, sobre si es la pandemia o no en el mundo, etcétera. Mira, Argentina es el segundo país con mayor caída de Producto Bruto en el segundo trimestre del año. Primero fue Inglaterra, después Argentina, y nosotros caímos más que España y que Italia, a pesar de que ellos tuvieron el primer impacto
Y ojo que esos dos tienen mucho turismo, ¿no es cierto? Así que ahí yo no compartiría el punto de vista de que este es un problema de la pandemia. Es un problema de la cuarentena que se aplicó, que fue bastante irracional. Fíjate vos, inclusive, discúlpame que te agregue un dato más. Sí. Argentina hoy prácticamente alcanzó a Suecia, ¿te acordás la que había mostrado como la que no había que imitar? La alcanzamos en cantidad de muertos por millón de habitantes. O sea, tenemos la misma cantidad de muertos que Suecia. Que la mostraban como el ejemplo a no tomar. De manera que, a ver, me parece que acá hay un problema que no se entiende. No se resuelve el problema económico argentino con 5 medidas cambiarias. Estamos totalmente equivocados. Bueno, eso es muy interesante. Lo que es el emergente de un problema político. Eso es muy interesante lo que vos planteás. 5 medidas cambiarias no son un plan económico ni generan per se una confianza general. Pues digo, es el momento de mayor crisis, una crisis. Evidentemente salud, sí. Y yo no voy a, y repito lo que dije al comienzo, no voy a decir que la cuarentena no sirvió. Evidentemente no surtió el efecto que dijeron que iba a generar. Una crisis en materia de salud, con cantidad de infectados, una crisis económica fenomenal. Yo veo, la verdad, que una situación muy compleja, Javi, respecto de esto. Sobre el tema de la pandemia es contracíclico. Roberto, para despedirte, acá hay dos miradas de lo que está pasando con el dólar. Está inflado, es una actitud especulativa, hay algunos que ganan plata y los otros que dicen, los argentinos que tenemos unos cuantos años sabemos que el techo de hoy es el piso de mañana del dólar. ¿Qué te pasa frente a eso? A ver, yo te digo, tengo 40 años de profesión de economista, ¿sí? Así que vi muchas crisis de estas. Vi todas las de los últimos 40 años, ¿sí? Todos dijeron, no vamos a devaluar. El que apuesta al dólar pierde, el le deposité dólares se va a llevar dólares. Bueno, en fin, les hablé con el corazón, me contestaron con el bolsillo. Vos fíjate que el ministro el otro día le preguntaron cuáles eran las reservas del Banco Central propias. Y no pudo. ¿Y sabés quién hizo lo mismo? ¿Sabés quién hizo lo mismo? No. El ministro Juan Surruil, cuando lanzó el Plan Primavera, le preguntaron, ¿cuáles son las reservas que tiene usted para poder soportar este tipo de cambio? Dijo, ese dato no se lo podemos dar. Terminaste en el 6 de febrero de 1989. Un ministro que no puede dar cuáles son las reservas netas propias del Banco Central es un ministro que te está diciendo que prácticamente el Banco Central no tiene reservas. Como siempre, un placer verte, Roberto. Te mando un abrazo, gracias. Hasta luego.